Bueno, vamos a ver entonces hoy, ¿se acuerdan? Vamos a dar un repaso rápido. Estamos viendo entonces el programa que es Transformando a las Naciones para transformar una nación. Entonces lo que tengo que hacer es comenzar a pensar, actuar y ser como Jesús. Y esto fue lo que vino a enseñar Jesús a sus discípulos. Entonces, lo primero es que yo tengo que pensar como Jesús. Y para poder pensar como Jesús, mi mente tiene que comenzar a cambiar, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Lo racional tiene que ser llevado a 30 centímetros abajo al corazón, ¿sí? Porque si mi corazón es un corazón conforme al corazón de Dios, entonces prácticamente eso comienza a realinear mis sentidos, mi vida, mi forma de ver las cosas. Entonces, estas hasta ahorita 8 lecciones, acuérdense que cada uno de estos módulos, que es pensar, lleva 10 lecciones, después vemos actuar, que lleva 10 lecciones, y después ser, que lleva 10 lecciones. Son 30 en total, y la buena noticia es que vamos a terminar ya casi el primer módulo, donde comenzamos ya a tener una nueva forma de pensar. Estamos siendo expuestos hacia una nueva forma de pensar, ¿no? Y la clase pasada lo que vimos es cómo ve Dios a la humanidad. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Que ninguno se pierda. Y está basado en Juan 3:16. Entonces, ¿quién amó al mundo? ¿Quién ama al mundo? ¿Quién ama toda su creación? Dios. Pero después dice que lo envió para que crea en el que envió. ¿A quién envió? Si creen en Jesús, si creemos en Jesús, ¿qué sucede? Tenemos vida eterna, ¿sí? Él es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el propósito de Dios para la humanidad. Y yo les decía que había huérfanos, aquellos que no conocen todavía a Jesús, aquellos que no conocen a Dios. Hay hijos, ¿verdad?, que son aquellos que ya confesaron a Jesús, ¿verdad? Pero también tenemos un escenario nuevo, ¿no?, que son los creyentes, ¿verdad? Estos hijos con linaje, estos hijos que tienen una mente transformada y son hijos que prácticamente actúan conforme a los preceptos del reino. Yo puedo haber aceptado a Jesús en mi corazón, pero mi comportamiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces yo puedo estar en 3, huérfano, no conozco nada. Esos les tenemos que compartir, es la lección que vamos a ver hoy. Después están los que dicen, oye, yo creo, pero sigo viviendo exactamente igual y mi mundo se traduce en una aflicción a pesar de que conozco a Dios. Tienen el refrigerador lleno de cortes, de ribeyes, de prime rib y de todo lo que hay maravilloso, pero no lo abren, porque creen que no es para ellos, ¿sí? Y después estamos los que estamos en la mesa, los que ya se abrió el refrigerador, ya está el banquete servido y estamos en la mesa del Padre, y los angustiadores, como dice el Salmo 23, están alrededor de la mesa porque ellos no fueron invitados. Entonces eso me da a mí un linaje, me da la membresía del reino con todo lo que conlleva. Estos son los que van, oran por los enfermos, ven milagros, los que pueden ir y pueden hablar de la palabra y pueden creer todos los días, y aquellos que su ánimo no se mengua porque el gozo de Dios, el gozo del Señor está todos los días dentro. ¿A cuál pertenecemos? ¿Verdad? Este es el correcto, aquí tenemos que estar. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver entonces hoy la lección número 8, que habla acerca de la compasión. Y vamos al Salmo 82. Vamos a ver qué dice Dios acerca de la compasión. Si ya lo tienen ahí, de una vez lo vemos.
¿Quién lo tiene ya? Digo, lo podemos ver aquí al frente, pero siempre es bueno ver diferentes versiones en la Biblia. Sí, Salmo 82, versículos del 3 al 4. Bien, entonces, este es el propósito, este es lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Y bueno, fíjense qué importante y por qué, cómo desde el principio de la humanidad, ¿se acuerdan de Adán y Eva, obviamente, verdad? Vamos, ya nos fuimos ahora sí hasta Génesis. Adán y Eva tienen hijos y vienen los primeros hijos que son Caín y Abel, ¿sí? Todos sabemos qué fue lo que sucedió con Caín y Abel, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero bueno, ese ya es el final. Ahí va, espérense. Ya dijeron el final. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué hubo? Primero, pero antes, o sea, bueno, pero ¿cuál fue la acción? ¿Qué hicieron ante Dios? La ofrenda, ¿sí? ¿Qué fue lo que llevó uno y qué fue lo que llevó el otro? Así es. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Dios se agradó más de lo que llevó Abel, de lo que llevó Caín. Por eso tenemos que ver también, otra vez, este es un principio de honra, ¿sí? Cómo estamos honrando a Dios, pero sobre todo con el corazón con el cual estamos honrando a Dios, ¿sí? Porque, ¿cuál es la diferencia? Caín llevó como, pues, el fruto de la tierra como algo más, pero en realidad Abel, ¿sí? Dice que llevó lo más preciado. Entonces, de esta forma honró a Dios. Y entonces Dios dijo, oye, de las dos ofrendas, me gustó más la de Abel. Y entonces Caín, ¿qué? Se enojó. Y cuando se enojó Caín, ¿qué fue lo que sucedió? Mató a su hermano. Y Dios, en el momento en que confronta a Caín, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? Porque, digo, no viene esto aquí, pero dice, porque la sangre, la tierra clama la sangre que ha derramado, que ha sido derramada, ¿no? Entonces, fíjense qué importante. Cuando hace esta pregunta a Dios, ¿qué le dice Caín? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Que es Génesis 4:9. Ya se la saltó, ahorita vemos aquí. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Pero quiero que lo vean desde dónde viene ya el corazón del hombre cuando el hombre prácticamente ya no se interesa en su prójimo. ¿Sí? Y yo esta pregunta, es una pregunta muy importante que Dios sigue haciendo. ¿Realmente nosotros nos debe interesar el prójimo o no nos debe interesar el prójimo? Porque yo puedo decir, no, pues yo ya con mis problemas, con mis aflicciones, con lo que yo llevo encima, ¿por qué me he de fijar en los problemas del prójimo? Y este es uno de los principios de bendición más grandes que puede haber. Porque fíjense qué importante, cuando yo quiero mantener una relación con Dios, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si tú tienes algo en contra de tu hermano, aunque me traigas la ofrenda, primero tienes que irte a poner a cuentas. Entonces, esto recalca la importancia del lugar que nosotros le estamos dando al prójimo, a nuestro hermano. Porque yo no puedo decir que soy hijo de Dios si realmente mi relación con el prójimo está devastada o hay falta de perdón con él.
¿Tú sabías que muchas de las enfermedades hoy, que son enfermedades terminales, como el cáncer, se deben a falta de perdón? La causa número 1 de muerte es la parte de enfermedades cardíacas y también están ligadas con falta de perdón. Cáncer ligado con falta de perdón también. Digo, no estoy generalizando, pero en muchos de los casos la enfermedad comienza, porque fíjate qué importante esto. En el tema del cáncer, ¿sabes lo que hace el cáncer? Las células, ¿sí?, malignas, como comienzan a operar, es que comienzan a cambiar la información. El ADN comienza a cambiar la información de las células y esas células, en lugar de hacer la función correcta para ayudar al cuerpo, entonces comienzan a dañar otras células, porque la información está mal. El pecado, ¿sí?, lo que hace es que ¿qué es el pecado? Pues es apartarme yo de Dios, ¿no? Cuando yo no me arrepiento, esa parte comienza a tener una injerencia en mí y donde más se ve reflejada después de mi espíritu, de mi alma, es en mi cuerpo. Y hoy por hoy, situaciones donde hay tanto afán, tanto estrés y tanta falta de perdón, son campos fértiles para que enfermedades, tanto del corazón como cáncer, vengan a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. Porque la información se comienza a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso incluso, ¿se acuerdan del domingo de la palabra que dimos acerca de el primer mandamiento con promesa, que es honrar a los padres? Dice, y entonces la consecuencia de honrar a los padres es larga vida, largos años. Es una promesa de Dios. Yo no lo estoy diciendo como Humberto, es promesa de Dios. Entonces, ese es un principio de honra. Y ese principio de honra hoy es válido, ese principio de honra hoy se aplica. Y eso le va restando poder a la obra del enemigo. Esta respuesta de Adán es tan importante porque dice, ¿qué acaso yo soy guardián de mi hermano? Perdón, de Caín. ¿Qué acaso yo soy guardián de mi hermano? Ya con eso ves el corazón de una persona. Está grueso. Porque esto refleja hoy cómo está operando la sociedad, donde hay una falta de interés. Tú le preguntas a alguien cómo estás, lo haces para cumplir un protocolo en el saludo, pero realmente no porque haya un interés en que te diga, oye, si te dice, o quién te puede decir, oye, no estoy tan bien, pues más o menos, porque fíjate que pasó esto. Ah, bueno, pero no te preocupes, mira, yo voy y le cuentas tú. Hay una falta de interés. En otras palabras, no me importan tus problemas, no me importa como usted, ¿qué acaso soy guardián de ti? ¿Sí o no? Y en ese momento, ¿qué sucede? Yo estoy comportándome como, digo, no tan grave como Caín, pero mi corazón está dejando de ser alineado con el corazón de Dios. Porque si realmente tienes a Dios y al Espíritu Santo dentro, el prójimo te importa. Y te importa lo que suceda con la persona que esté a tu lado, con la persona que te rodea, con la persona que saludas, con la persona que convives todos los días. Hasta el policía que cuida ahí la entrada, el que saludas, el que te ayuda a estacionarte. ¿Me entiendes? Porque cuando tú amas al prójimo, procuras bendecir al prójimo. Y cuando tú bendices al prójimo y palabras de amor y de bendición salen de tu vida, entonces tú vas a ser la más bendecida. Porque en ese momento, como dice su palabra, no es necesario que la mano derecha vea lo que hace la mano izquierda. Pero tu Padre que está en los cielos te recompensará, porque Él sí está viendo. No lo hacemos para que,
ay, mira cómo ayuda, y sí, es casi la Madre Teresa de Calcuta resucitada, y mira, va para allá, va para acá, pero dentro trae un corazón, o sea, nada más quiere aparentar, ¿no? Cuando hay una buena intención, entonces Dios me recompensa y me añade bendiciones. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante en esto. Y poníamos incluso el ejemplo también de los suegros, que es como esa familia incómoda, ¿sí o no? ¿Verdad? Poníamos el ejemplo de los suegros, que es esa familia que, ay, bueno, pues ya ni modo, venía con el combo, ¿no? Ni modo, ya me lo voy a tomar que tomar. Pero es muy interesante cuando tú comienzas en realidad a honrar a tus suegros, porque como dice Jesús, dice, oye, cuando tú amas a tus amigos y a tus hermanos y los que te caen bien, está todo dar. Pero eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo es ama al que realmente te rechaza, aquel con el que hoy estás teniendo conflicto, aquel con el que no te cae bien. Y a ese entonces ámalo. Y entonces sí, ¿verdad? No por nada dijo Jesús que nosotros también teníamos que llevar nuestra cruz, ¿verdad? Pero el llevar la cruz en amor es muy diferente a como nos le enseñaron en la iglesia tradicional. Llevar la cruz es el privilegio más grande porque a través de la cruz yo tengo una identidad diferente y a través de la cruz todo lo puedo. Pero no es cargarla en el plano de que me duela cargarla, sino es cargarla como Jesús me enseñó, donde su yugo es fácil y mi carga es ligera, porque Él hace todo. ¿Me entienden? Entonces, nosotros debemos de cuidar en realidad a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿Cuál es mi responsabilidad hacia otras personas? Vamos a verlo aquí. Dice, si alguien responde a las dos primeras creencias de pensar como Jesús, Dios y Dios personal, diciendo, yo no creo que haya un Dios y no creo en un Dios personal, entonces el hedonismo, la filosofía afirma esto, ¿no? ¿Qué es el hedonismo? Es el pensamiento griego, el pensamiento humanista. ¿Qué decían ellos? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así pensaban. Hay que aprovechar. ¿No? Sí, como dijo Ricky Martin, la vida loca, ¿verdad? Entonces, pues aquí, vamos, yo quiero vivir la vida loca, ¿no? Dice, y realmente cobra mucho sentido si alguien cree en verdad que esta vida es todo lo que hay, ¿no? Porque entonces, bueno, pues yo, ¿qué importa si me porto mal o bien? Vamos a vivir la vida, en vida, hermano, ¿no? Y si alguien dice, ¿por qué querría preocuparse de alguien más? ¿Por qué desperdiciar nuestro precioso tiempo intentando suplir las necesidades de otra persona si esta vida es todo lo que hay, ¿no? Entonces, yo puedo estar basado hoy en un sistema de egocentrismo en el que prácticamente esto sea lo que rige mi vida, ¿sí? Porque el humanismo, tarde o temprano, pues es a lo que te lleva. Hoy muchas de las nuevas generaciones están enfocadas a tal vez tener un amor por lo natural, por la madre tierra, por la naturaleza, por lo verde, ¿no? Todo esto, pero cuando les hablas del prójimo, ahí les cuesta trabajo, ¿sí? Ahora, los seguidores de Jesús, ¿no? Por el contrario, lo que vemos aquí en el libro de Santiago, ¿no? Dice, ¿con quién tenemos que compartir penas, alegrías y practicar el amor fraternal y ser compasivos y humildes? Con todos los demás en el planeta, es decir, nuestro prójimo. Entonces, espérame, pero ¿por qué se saltó a Santiago? Vamos a ver a Santiago. Santiago 2, 15 y 16. Entonces, o sea, es diferente, de alguna manera, tener compasión a llevar a la práctica mi compasión y realmente tener un compromiso con el prójimo, ¿sí? Entonces,
Siempre la Biblia, lo maravilloso con Dios es que todo el tiempo nos está retando. Repite conmigo, Dios me está retando. Y ese reto siempre me lleva a más. Y ese reto, ¿sabes por qué es un reto? Porque todo lo que viene de Dios siempre trata de sacarte de tu área de confort. Porque como les digo siempre, ¿no? Es bonito estar en el jacuzzi, calientito, rico. Pero métete a lo hondo, a donde ya tus pies ya no tocan, donde ya te va a costar un esfuerzo flotar, donde el agua ya no está calientita, donde ya a lo mejor varias de las cosas ya no las puedes hacer tú, sino dependes de Dios. Y entonces en ese momento comienzas a vivir una vida donde vas a comenzar a morir a mucho de lo que tú estabas pensando que era lo correcto o que era lo idóneo, ¿no? Esa agüita rica y donde tú te valías por ti mismo en muchas de las cosas, pero no necesitabas a Dios. Y cuando nosotros en verdad aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él siempre como Pedro te va a llevar a bogar mar adentro, para que veas sus milagros, sus maravillas, sus prodigios. Es hermosa la vida con Dios, es una vida de retos, pero sabiendo que no voy solo, sino me acompaña el Creador del universo. Y entonces, uno de los síntomas cuando Jesús está y el Espíritu Santo está obrando en mi vida es, como yo les decía, lo primero es que cambia mi manera de hablar, pero también cambia el amor que yo comienzo a tener hacia el prójimo. De repente digo, oye, es que antes no amaba yo a las personas de la forma en las cuales yo los estoy amando hoy. Claro, digo, está mi familia y todo, pero hoy en día me duele o me duelo con el que se duele. Eso no estaba en mi esquema de valores. ¿Por qué? Porque ya mi carácter se va pareciendo más al carácter de Jesús. Y a mí me encanta escuchar historias donde, o sea, casi frenas el coche porque hay una persona que se cayó, se desmayó y está ahí tirada y nadie le está poniendo atención y tú te bajas y, o sea, me encantan esas historias, ¿no? Porque ese es el amor al prójimo. O a lo mejor tú lo ves desde el otro carril y está pasando ahí una cuestión, pero eso te lo llevas aquí adentro porque te duele. Antes decías, ay, mira, ya esos locos están ahí, por seguro le pasó porque siempre inventábamos una historia, ¿no? Está borracho, se droga, lo que sea, porque es fácil decirlo, ¿no? Pero no conocemos lo demás. Y yo creo que aquí siempre es importante nunca juzgar al prójimo, porque no sabemos si el que se droga, el ladrón, el homicida, el violador, llámenle como le llame, ¿qué historia tuvo atrás? Si su padre o su madre lo despreció desde pequeño, si tuvo que robar y eso ya se convirtió porque no tenía nadie y eso se convirtió ya en un estilo de vida y nosotros no podemos juzgarlos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos el poder en nuestra boca y en nuestro corazón para que Dios haga algo en sus vidas. Yo creo firmemente que cuando Jesús habla en Isaías acerca de que Él viene a liberar al oprimido, al que está preso, es porque realmente con Jesús van a comenzar a suceder milagros en las vidas de todas las personas. Simplemente no habría cárceles. Ahora, esto ya lo hemos visto en avivamientos recientes. Cuando llega el Espíritu de Dios, tú sabías que uno de los avivamientos más recientes fue el de Toronto, ahí en Canadá. Y en ese avivamiento, el mover del Espíritu era de tal manera, ¿no?, que llegaban predicadores con mucha palabra, con
o sea, maestros de la palabra, pero no podían ni hablar, porque el Espíritu los tocaba y se caían al suelo. No podían estar de pie. Pero ahí les va esto. Llegaban las patrullas con los convictos, con gentes realmente que estaban ya prácticamente destinadas a pasar el resto de sus días en prisión. Llegaban las patrullas, los llevaban a esta iglesia, a la iglesia de Toronto, ahí que está cerca del aeropuerto, los metían a los servicios, los cultos que había. Bueno, nada más el Espíritu Santo les daba unos toques, ¿no? Literalmente, había unos cambios y unas transformaciones en las personas. Y diario venían patrullas a llevar convictos, porque había un cambio en el carácter de la persona. Eran tan tocados desde dentro que había una transformación. Y se ponían a llorar, a llorar, a llorar. Empezando por los custodios, el saber que van a llevarlos a... Claro, porque tenían fe. Sí, por supuesto. En Almolonga, en Guatemala. Sí, en Almolonga, en Guatemala. Es una ciudad que está como a 3 horas de Guatemala. Y un día comenzaron a orar, había mucha brujería, las cárceles estaban llenas, había alcoholismo, había adicción, había prostitución, la tierra seca, estéril. Comenzaron a orar, vino el Espíritu Santo, visitó esa tierra, yo estuve ahí, les enseñamos las zanahorias que trajimos, ¿verdad? De este tamaño, 7 cosechas al año. Ahí no hay pobreza, no hay escasez, todo el tiempo la gente está cosechando y cosechando y cosechando. ¿Y saben que lo que hacen? Lo hacen en familias. Se arreglaron para que, a pesar de que es una tierra relativamente pequeña, un pedazo de tierra pequeño, las familias se arreglaron y con las 7 cosechas que da al año, prácticamente son gentes súper prósperas. Y hay una montaña ahí, todo el tiempo están yendo para cantar a Dios, para alabar a Dios, y unas alabanzas padres, todo el tiempo dándole la gloria a Dios de todo lo que está sucediendo. Las cárceles ahí se vaciaron, es más, quitaron las cárceles. No hay policía, no hay policía, no hay ejército, no hay nada. ¿Me entienden? Porque el Espíritu de Dios, cuando llega y cuando tenemos nosotros ese corazón de amor al prójimo, de honrar a Dios, de honrar al prójimo, entonces todo comienza a cambiar. Y qué hermoso poder vivir así. Ahora, ¿de qué depende? De nosotros. De nosotros. ¿Me entienden? Si yo anhelo que eso suceda en mi vida, en mi iglesia, aquí va a ser un centro de avivamiento y un manantial de vida donde las gentes pueden venir y llenarse y decir, oye, ¿qué está pasando en el Almendro? Porque la gente llega y se convierte y aquellos que tenían pensamientos de calamidad hoy prácticamente reciben sanidad, no hay cáncer. Ese es uno de los objetivos y se los he dicho, que no haya cáncer. Esta es una zona de 0 cáncer. El Almendro, yo de veras que ningún tipo de enfermedad terminal, y con eso comienzo. Pero yo sé que si nos chutamos a las grandotas no van a estar las chiquitas, ¿verdad? Así es que 0, una zona de 0 cáncer. ¿Por qué? Porque aquí se mueve siempre el amor de Dios, el perdón, la generosidad, la fe, la pasión por nuestro Señor. Y esa bendición está sobre esta iglesia, está sobre esta obra, donde no haya escasez, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser los primeros en procurar con todo nuestro corazón, desear y anhelar esto. Hechos 2:43, ¿qué es lo que dice? Estaban unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Se presentaban milagros, señales y prodigios, porque todos los días había generosidad, había amor, había perdón, estaban alabando a Dios juntos, y ese es el ambiente del reino de Dios. ¿Se puede o no se puede? Yo no estoy hablando aquí cosas utópicas ni es el reino de Walt Disney. Estamos hablando la realidad del reino de los cielos, el reino que nos vino a traer Jesús. Y yo lo anhelo con todo mi corazón, pero no basta uno solo, lo tenemos que hacer como cuerpo.
¿Me entienden? Así es que no debe flaquear nuestra fe. Todos tenemos que estar en el mismo espíritu. Y por eso hoy es tan importante que cambiemos nuestra forma de pensar. Colosenses 3:12. Este no es. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Vamos a repetirlo juntos. Ahí está en la página 2. Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Necesitamos o no necesitamos paciencia? Piensa en un microbusero, ¿verdad? ¿Necesitamos o no necesitamos paciencia? Viva en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegrías. Tampoco se trata aquí que, oye, yo estoy bien todo el tiempo. No, se vale a veces estar triste, pero eso no puede ser el patrón de mi vida. Porque cuando yo comparto mi pena, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy desahogándome, pero la persona que está a mi lado no se va a unir a mi pena, sino lo que va a decirme son palabras buenas, ¿sí? Es lo que pasa en el cuerpo. Ustedes vean un chat, ¿no? Viene un anuncio de alguna situación que está pasando. Oye, oremos por tal persona. Inmediatamente vienen las palabras de fortaleza, de aliento, para poder ¿qué? Nulificar cualquier tipo de calamidad, de aflicción, de tristeza, de enfermedad. ¿Sí o no? Y cuando alguien se goza, entonces, como la noticia de hoy de él, que ya voy al hospital, ya vamos a dar a luz, ¿no? Entonces, nos gozamos. Bueno, pero ahí, honrar a Dios, ¿no? Sí, el domingo que hablé del diezmo, ya nadie me se despidió, ya nadie, ya vámonos. ¡Zum! Híjole. Y dije, bueno, está bien. Yo me quedo con toda la bendición. No. Creo que Dios llama a todos los cristianos a mostrarles compasión a las personas necesitadas. Jesús deja en claro que debemos seguirle por el camino de la compasión. Y ahora sí viene Marcos 10:45. Dice, Jesús deja claro, y ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí? Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Me encanta, me fascina. Mateo 10:45, ahí viene, ahí está. Marcos 10:45. ¿Qué ejemplo de Dios viniendo a servir a su creación? Esto está bien grueso, ¿sí o no? Por eso dice Filipenses 2 que Cristo se humilló hasta lo sumo. Cristo se humilló. Y Jesús dijo, oye, yo vengo a servir. Sus discípulos no lo entendieron, ¿verdad? Cuando quiso lavar los pies de sus discípulos, ¿qué le dijo Pedro? No, a mí no me lavarás. Y Jesús le dijo, no, pues si no te lavo no tendrás entrada al reino de los cielos. Pues entonces báñame completo. Pero con ese ejemplo tan grande que Dios nos da de poder servir, qué maravilla, qué maravilla. O sea, yo en verdad me gozo, admiro a aquellos que son anfitriones, aquellos que, o sea, digo, me encanta en verdad ver a aquellos que su primer foco, su mirada está puesta en cómo hacer que el prójimo se sienta bien. Y a veces tú estás sentado, estás muy a gusto y ya no hay más lugares o
o faltan, a lo mejor sabes que va a faltar comida, pero, o sea, son los primeros en poder poner su corazón y decir, oye, aquí está todo lo mío. Y eso habla de un espíritu bueno. ¿A poco no te sientes bien cuando tú encuentras hogares y personas que realmente están ofreciéndote todo y que te ofrecen su tiempo, te ofrecen su sonrisa, te ofrecen el cariño, te abren los brazos y te dicen, oye, yo estoy para ayudarte? Y a veces eso cuesta, ¿no? Porque implica tiempo, implica un esfuerzo de tu parte. Pero cuando lo haces con el corazón como dador alegre, es que en verdad la mayor bendición, ¿verdad? Es poder hacer esto que hizo Jesús y poder servir, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les estará dando todo lo que pidan en mi nombre, ¿no? Entonces, qué maravilla, porque realmente estamos haciendo lo que Él nos enseñó y con el objeto de poder llevar ese fruto en abundancia, ¿no? Vamos a Mateo 25. Ahí viene, ¿no? Del 34. Perfecto. Entonces, este es maravilloso, ¿no? Ahora, dice, vengan ustedes, como comienza, dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido y reciban su herencia. Dice que este reino ha estado preparado desde la fundación del mundo. ¿Para quién? O sea, este es un precepto bien importante, ¿no? Aquellos que realmente tienen un corazón para agradar no solamente a Dios, sino al prójimo. Y habla de la manutención básica, ¿no? Esto comienza realmente a llevarnos a una nueva forma de pensar y comienza entonces a producir cambios en cada uno de nosotros. ¿Qué cambio en verdad produce esto en mí? Cuando yo decido, o sea, ¿cómo funciona esto, verdad? Para yo poder pensar como Jesús, primero tengo que entender la verdad, pero después, una vez que entendí la verdad, tengo que creer que esa es una verdad para mi vida. Y esa verdad para mi vida, ¿qué es lo que sucede? Comienza a producir una acción, una nueva forma de pensar. Entonces dice, cambiaremos nuestras prioridades y el modo de usar nuestro tiempo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Que gradualmente, ¿sí? Yo tengo que dejar de pensar en mí y comenzar a pensar en los demás. ¿Puede suceder de la noche a la mañana? No. Es un proceso. Pero el Espíritu Santo me facilita ese proceso. Porque si ya lo entendí, entonces esta palabra, como lo oramos al inicio, se queda dentro de mí. Y una vez que está esa palabra dentro de ti, comienzan a suceder los cambios. Cuando Dios pone esa semilla dentro de tu corazón, inmediatamente comienza a germinar. Y de repente es cuando comenzamos a ver grandes cambios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces ya no nada más es el sellito de la Cruz Roja, porque ya, ahí está mi monedita. ¿Quieres sello? Sí, claro, para que ya no me sigan pidiendo. Póngame el sello de la Cruz Roja. Pero aquí con Dios es diferente, porque ya se convierte en un estilo de vida.
en un accionar de todos los días, donde yo estoy ya fijándome en las necesidades de las personas que me rodean. Y tengo que empezar poco a poco. Tengo que empezar poquito. O sea, no se trata aquí de que mañana te vayas a la selva africana a ayudar al prójimo, ¿no? O sea, porque eso no significa que mi corazón ya cambió. No, va a comenzar a cambiar en los pequeños detalles. Y eso no nada más en nosotros. Acuérdense que tenemos nosotros, como miembros de una familia, nos están observando nuestros hijos en todo lo que hacemos. Si desde chiquito es, oye, es tu juguete y no se lo tienes que prestar a nadie, ya se amoló el asunto, ¿verdad? Es mi coche, es mi cepillo, es mi rímel, ¿no? ¿Quién agarró? No. ¿Me entienden? Ya no sé qué tantas cosas hay, qué ejemplos, ¿verdad? Entonces, yo tengo que comenzar a hacer esos cambios, ¿sí o no? Sobre todo con las hijas, ¿verdad? Hoy hay unas batallas campales padrísimas ahí de... Pero realmente, al final de todo esto es comenzar a quitar la palabra mío y todos los posesivos para yo poderlos hacer ahora. ¿En qué te puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo hacer que te sientas mejor? Y que son de los pequeños cambios que van a traer tanta paz, tanta bendición a nuestras vidas. Y sobre todo van a comenzar a eliminar rencores y posibles raíces de amargura y enfermedad que quieran venir a mi vida. Porque vivo para los demás. Vivo para adorar a Dios, vivo para complacer a Dios, vivo para servir al prójimo. ¿Me entienden? Y eso va a cambiar nuestras vidas. Cuando tú estás ejerciendo este principio, Dios te está recompensando todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Seremos librados. Dice, seremos librados para dar porque le confiamos a Dios nuestras necesidades. Las personas que han sido olvidadas por la sociedad recibirán cuidado y restauración y alcanzaremos pues, los lugares donde nosotros estamos, ¿verdad? Todas esas zonas donde nosotros nos movemos. Y esto me parece muy importante. El Espíritu de Cristo, dice, estará vivo, pero no nada más vivo, sino activo en nuestras vidas. Porque cuando tú tienes compasión por las personas, los dones, la manifestación de los dones del Espíritu, es cuando realmente más fruto pueden llegar a traer. ¿Sí? Escúchame bien en esto. Si tú dices, oye, yo quiero el don de sanidad, entonces, para que ese don de sanidad se dé, tengo que tener el principio básico, que es amor al prójimo. No puedo llegar y orar por el prójimo si no tengo amor por esa persona. Y eso es lo que va a producir el milagro de sanidad en esa persona. Porque la sanidad de Dios navega en el amor que nosotros podamos tener a las personas por las cuales nosotros podamos ir y poder orar por cada una de ellas, poder interceder por ellas. Los grandes milagros así son. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a cerrar con este ejemplo. Bueno, aquí viene un ejemplo de un misionero que se llamó Everett Swanson. Dice que él estaba ahí en Corea del Sur. Ustedes saben que hoy la iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur. Y
Y es impresionante que todo esto pues fue obra misionera, ¿no? Fue obra misionera de la cual prácticamente personas que pues estaban bien en sus países sintieron un amor por el prójimo y dijeron, hay personas que necesitan conocer a Jesús, y esos misioneros fueron y sembraron una semilla, igual que hoy se está sembrando aquí en nuestros corazones, y como algunas personas sembraron semillas que hoy están en nuestros corazones y comenzaron a dar fruto. Pero todo comienza así, ¿no? Y en los años 50, ¿verdad?, llegó este misionero que se llamó Everett Swanson, y dice que comenzó a haber muchos huérfanos después de la guerra. Y él fue retado. Dice que este misionero recibió una pregunta y dijo, ¿usted va a sentir simplemente simpatía por estos niños o va a expresar compasión? Entonces dice que regresaron a Estados Unidos y comenzaron un ministerio en beneficio de los niños huérfanos. Y hoy este ministerio, que se llama Compasión Internacional, ustedes lo pueden checar ahí en internet, es un movimiento ya a nivel mundial. Y lo que hace es, prácticamente se encargan como de adoptar a los niños en todos los países y suplir o dar cobertura en lo espiritual, en recursos que ellos necesiten, en educación, en vestido, en alimento, todo lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, dice, lo que comenzó como un desafío de un misionero a un evangelista que vio una necesidad, es hoy un ministerio vital que sirve a más de 1 millón de niños en más de 25 países. Y dice, aunque la compasión es un sentimiento profundo, emotivo que cualquier ser humano puede experimentar, la creencia cristiana de la compasión está unida a la motivación de acuerdo a actuar con los sentimientos. Entonces, yo sí creo que las obras más grandes de caridad han sido las que han sido empoderadas por el Espíritu Santo. Porque es tan grande y hay tanta necesidad que, por ejemplo, vemos testimonios como el de esta, ¿cómo se llama? Cindy Baker, Heidi Baker, ¿no? Y que empezó en Mozambique, ahí en el África, casi muere en el intento, y cuando ella estaba muy debilitada, no si saben, si saben mejor la historia, pero no tengo yo mucho el detalle, pero cuando ella estaba muy debilitada, ella es canadiense, regresó a Canadá y estaba ya muy mal, pero de repente, estando en Canadá, ella recibió un toque del Espíritu de Dios y regresó a Mozambique. Y de haber tenido ahí unas cuantas iglesias, hoy en Mozambique hay más de 10,000 iglesias que ella prácticamente ha fundado allá. Pero no lo pudo hacer sola, esa es la diferencia. Cuando nosotros vamos en nuestras fuerzas, pues agáchate porque las flechas y los dardos y todo, era una buena intención, sí. Pero cuando la obra está empoderada por el Espíritu de Dios, agárrate, porque vas con todo el reino. Y el reino responde, y el reino se establece. Y cuando el reino comienza a activarse, destruye hasta los imperios más grandes, como fue el romano, que se opuso ante el mover del cristianismo. 300 años después de Jesús, ¿qué sucedió? El emperador era cristiano. Todo el imperio se convirtió. Y es por lo cual hoy, pues nosotros también estamos aquí, ¿verdad? Por un hombre que comenzó a llevar en el espíritu, el apóstol Pablo, palabra misionera, esta palabra, a sembrar, a tener compasión al prójimo. ¿Y qué le hacía al prójimo? Lo apedreaba, lo encarcelaba, le daba de latigazos.
naufragó, bueno, todas las historias del apóstol Pablo. No fue fácil, pagó un precio. Pero nosotros estamos viviendo el premio del precio que personas como ellos pagaron por creerle a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues era un hombre que estaba empoderado por el Espíritu Santo. Imagínate estar ahí en prisión y decir, estar alabando a Dios y de repente que llegue un terremoto, la prisión se abran las puertas, ¡pum! Órale, para afuera. Imagínense. Porque él tenía en su pasión llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, anunciar a Jesús a donde él estuviera, al precio que tuviera que pagar. Porque él tenía amor por el prójimo y obviamente amor por Dios. Entonces, ¿qué tanto estamos comprometidos hoy con la obra de Dios? Porque lo que dice esta palabra que viene aquí en Mateo 25, 34 es maravilloso. Hay promesa de Dios para los que hoy tienen realmente su corazón puesto en el prójimo. Y dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido y reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación. En el mundo dice que vamos a tener breves tribulaciones, breves, pero nada comparado a la gloria venidera. ¡Qué maravilla! La gloria venidera. Estamos ahorita, yo lo comparo como si de esas veces como que pestañeas así cuando te quedas dormido, así te caes tantito y ya estás y de repente despiertas. Porque así es esta vida. Es tan diminuta comparada con la eternidad. Lo único es que aquí se define dónde vamos a pasar la eternidad y cómo vamos a pasar la eternidad. Porque el premio de aquellos que realmente tuvieron compasión e interés en el prójimo son las coronas que Dios da y de las que habla Apocalipsis. Porque cada vida que tú llevas y tocas y hablas la palabra de Dios, llevas palabra de aliento, llevas palabra de vida, todo eso va a ser recompensado allá en los cielos, en la eternidad. Ese es el tesoro. Por eso cuando un alma conoce y acepta a Jesús, es el milagro más grande, más que una sanidad, más que un paralítico se levante, más que un ciego recobre la vida. ¿Por qué? Porque están obteniendo vida eterna. Imagínense qué maravilla. Y eso está en el poder de lo que yo hable, de lo que yo diga, de lo que yo lleve. Y el orgullo con el cual yo lleve el nombre de Dios a las vidas que hoy tanto lo necesitan. ¿Me entienden? Entonces es maravilloso ver cuando hay personas que llevan esa pasión y están selladas por el Espíritu para anunciar las buenas nuevas y tener compasión por todos aquellos que hoy no conocen a Dios. Es que me van a batear, me van a decir que soy aleluya, es que me van a decir esto, me van a decir el otro. No importa. Tarde o temprano, no importa cómo los vemos y lo que te respondan. Cuando tú hablas, están impregnados del reino de los cielos. Y eso les va a molestar, ¿no? Es así como, ay, ¿por qué me lo dijiste? Ya me incomodó. Pero ya estás impregnado. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. ¿No crees? Sí. Qué hermoso, ¿verdad?